Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro programa por Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Les agradecemos sus mensajes y los invitamos a seguir siguiéndonos a través de nuestra página de fans en Herencia y Coherencia a través de Facebook. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos una entrevista realizada a Enrique Stola. ¿Y él qué tiene de particular? Que es feminista, es un médico psiquiatra argentino y que se autodefine como feminista, y nos parecía muy atingente poder compartir con ustedes este capítulo, dado los movimientos sociales y feministas que están desarrollándose en nuestro país. Les queremos compartir que esta entrevista fue realizada en el año 2015 en uno de nuestros primeros programas y se desarrolló en Rovinj, Croacia, en el contexto de un congreso llevado a cabo por la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo y Procesos Grupales, IAGP. Ahora los dejamos con Susana Muñoz Aburto y este interesantísimo invitado. Enrique, mira, se trata de lo siguiente. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia, otros recorridos. Y a propósito de esos otros recorridos, los recorridos distintos que tú has hecho, es como que surge como nuestro interés en que tu voz salga a través de nuestro programa. Sí, entonces me gustaría preguntarte, ¿quién eres, Enrique? Bueno, muchas gracias, pero qué pregunta. A ver, si tengo que definirme ahora, en este momento de mi vida, digo, bueno, soy un varón feminista, sería eso. Eres un varón activista, un militante, que además tengo otras actividades, ¿no? Como ser psiquiatra, trabajar en la temática de salud mental, ser militante político, pero fundamentalmente eso, soy en lo cotidiano, las 24 horas, un feminista. Estupendo. O sea, y ser feminista implica una revisión permanente de los roles que socialmente se me exigen o se esperan por ser varón. Sí, sí. Por ser varón. Médico. Psiquiatra. Por moverme. Claro, pero fíjate lo que pasa en las áreas de la psiquiatría, de la psicología, ¿no? La otra vez en un congreso de psicoterapeutas en Italia, en donde yo dije, bueno, soy un varón feminista y cuestioné algunas de las afirmaciones que se estaban ahí haciendo, que me parecían totalmente machistas. Hubo tres personas que salieron a la vez, dos de ellas diciéndome, ¿usted alguna vez se casó? Y otra diciéndome, ¿usted sabe lo que es ser padre? O sea, ¿cuál era lo que estaba ahí? ¿Qué era lo que estaba presente? Ajá. Estaban diciendo, seguramente vos pensás así porque sos gay. Exactamente, eso es lo que estaba detrás. Y ¿verdad? estamos hablando de profesionales de la salud mental, un nivel de prejuicio espantoso. Uh-huh. Entonces les dije, bueno, yo puedo, independientemente de lo que yo haga en la cama, que eso es cosa mía, ajá, o sea que la práctica sexual no es lo que define la situación política, la posición política social. Bueno, le digo, les voy a confesar,
soy, y esto se lo confesé a mis padres cuando tenía 15, 17 años, soy heterosexual. Claro, Soy heterosexual, ¿qué le va a Ajá. hacer? Estoy condicionado así, soy heterosexual. Entonces siempre he tenido parejas mujeres. Pero además tengo mi prontuario, tengo 3 hijas, un hijo, varias separaciones, festejo mis divorcios, mis separaciones, porque creo que hay que festejar y ponerle límite al malestar. Ajá. Entonces tengo un día al año en donde a veces lo festejo solo, otras veces con mi pareja, otras veces con amigas, amigos, y digo, qué bueno que me separé tantas veces. Es como traer a la memoria, como Claro. un ritual de aniversario. Así como. Bueno, para estos colegas era un espanto lo que yo estaba diciendo. Y por ahí para algunos que escuchan también, pero bueno, esto es en parte ser feminista, ¿no? Más allá de apoyar y estar codo a codo con lucha de las mujeres, que dirigen las mujeres, lo orientan las mujeres. Bueno, eso, soy un varón feminista. Bien. Enrique, ¿y cuál fue el recorrido que tú has hecho para estar en este sitio? ¿Cómo fue que llegaste a definirte como un varón feminista? Yo creo que tuve una base. Mi padre era un tornero mecánico, era un obrero. Okay. Mi madre, maestra, docente, argentinas, en un pequeño pueblo, con sus cosas buenas y malas que tienen los pequeños pueblos. ¿Cierto? Y ahí, como había mi padre y mi madre trabajaban mucho, y además una hermana menor que yo, 8 años, mi padre cocinaba, limpiaba la casa, se repartían las tareas hogareñas, y yo aprendí desde muy pequeño a limpiar la casa, a hacer las compras, a cocinar, etc. Cuando fui a estudiar medicina a la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Argentina, ahí comienza ya fuerte mi militancia política revolucionaria. Recuerdo que una compañera del grupo, yo estaba en ese momento en una organización armada, peronista de izquierda, una compañera del grupo viene y diciendo, tuve un problema, fui a comprarme un helado, un idiota vino a decirme una grosería, estaba comiendo un helado y le pegué tal trompada que su helado le bañó el rostro. Bañó el rostro, sí. Y a mí me pareció maravilloso. Y en realidad esa escena terminó de hacerme un clic en cuanto a posiciones igualitarias de varones y mujeres y de lo que yo ya percibía que era el machismo. Estamos hablando de los años 70. Okay. Y fue con la democracia argentina en el 83, 84, más o menos en el 86, 87, que yo me definí como feminista. Bien. O sea que tengo muchos años de estar de lectura y de trabajo, aunque no formo parte de ninguna organización feminista. Primero porque, bueno, las mujeres tendrán que ver las diversas formas de organizarse. Segundo, que en los partidos políticos todavía predomina la visión masculina, machista, a pesar de que haya mujeres que ocupen espacios de poder. Y bueno, yo recuerdo en el 85, 86, fui a apoyar a unas compañeras que estaban en una asamblea y había, no recuerdo cuántas, pero habría unas 400, 500 mujeres. Ajá. Y una vieja militante peronista dice, yo quiero denunciar que hay un hombre infiltrado, y me echaron por aclamación. Pero entiendo esas reacciones, entiendo esas conductas, me suenan lógicas, pero no pertenezco a ningún grupo. Okay. A ningún grupo. Trabajo así
casi anárquicamente, como líbero. Sí, es como autónomo, ¿no? Como autónomo, exactamente. Sí. Enrique, ¿y qué ha significado para ti esta postura en tu grupo de par, en los profesionales o en los grupos donde te has ido moviendo, tanto personalmente como profesionalmente? Mirá, no parece sencillo tener una voz disidente, ¿no? No es sencillo. Lo que pasa que también, como soy bastante transgresor, me divierte un poco, pero lo tomo así. A ver, tengo dos ejemplos, ¿no? Uno, un congreso en Argentina de psiquiatras, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, en donde estábamos presentando un trabajo con otras compañeras, colegas, que era un trabajo sobre psicoterapias de grupo. Y la mayoría de las psiquiatras que estaban presentes eran mujeres. Entonces yo dije, bueno, dado que la mayoría son mujeres, voy a hablar en femenino. Perfecto. Y empecé hablando en femenino. Esto significó que cara de sorpresa en muchas de las psiquiatras mujeres. Del grupo de 15 psiquiatras, solamente una tuvo un gesto de aprobación. Imagino. Y 2 de las psiquiatras le preguntaron a una de mis colegas, de amigas, si yo era gay, porque hablaba en femenino. Ajá. Y en realidad lo que yo quería mostrar era, por un lado, que el lenguaje es un fantástico instrumento de dominación, que no es ingenuo el lenguaje. No es ingenuo. No hay ingenuidad en el lenguaje, sino que el lenguaje va modelando el cerebro, va modelando conductas de la misma forma que la cultura material. Cuando digo cultura material es cuando nos sentamos en un avión de última generación y tenemos una pantalla frente a nosotros. Esta pantalla tiene una serie de botones, lo desconocemos, nos empezamos a tocar, nos obliga a pensar sobre esto. Bueno, ahí la cultura material está teniendo impacto sobre nuestro cerebro y está modificándonos. Exactamente. El lenguaje hace lo mismo. Ajá. Y lo otro fue en un congreso internacional que se hizo, el Congreso Internacional de Psiquiatría en Buenos Aires. Entonces yo tenía que hacer una exposición y le digo a una colega, bueno, presentame, pero lo primero que tenés que decir es que soy un psiquiatra feminista, que soy feminista y después psiquiatra. Okay. Me presenta y eso significó la carcajada en todo el auditorio. No te puedes imaginar la bronca que me produjo. Que cuando se produjo esa carcajada, la colega que me presentaba dice, pero él me lo pidió. Que yo le había pedido que me presentara así, disculpándose ella. Ajá. Entonces yo tomé el micrófono y creo que fui una ametralladora. Okay. Entre la bronca que tenía. Ajá. Y la actitud que tenían mis colegas psiquiatras, bueno, que al final terminaron aplaudiéndome. Yo no sé si porque era forma de reparar la culpa que les dio o porque coincidían conmigo, pero terminaron aplaudiendo, regalándome libros, vinieron algunas colegas psiquiatras y un colega varón a decirme que estaban de acuerdo con lo que yo había planteado. Bueno, se modificó la situación, pero esto es, o sea, inevitablemente, cuando se tienen posiciones en donde se cuestiona el poder masculino, hay reacción. Hay reacción de los varones, de gran parte de los varones, y también de aquellas mujeres que gozan del privilegio de estar con algunos varones y gozan del privilegio del ejercicio de poder porque están con determinados varones. Okay. Profesionales prestigiosos, y entonces son las señoras D. Ajá. O capitalistas prestigiosos, y son las señoras D, etcétera, etcétera. O las elegidas por, ¿no? Las elegidas por, exactamente. Sí. Entonces hay reacción de ellos. Yo creo que cuando se les cuestiona el privilegio, hay reacción, ya sea a través del enojo, a través de
los chistes descalificantes. Descalificación a la base, Descalificación, ¿no? Exactamente. Permanentemente. Sí. Enrique, yo estaba pensando, ¿cuál es tu relación con el dolor? Yo he escuchado como algunas cosas tuyas acerca del dolor, de los cuerpos y el dolor. A ver, a mí a ver, hay algo que yo nunca soporté, que fue observar el dolor físico. El dolor físico. O sea, tú tienes, una de tus profesiones es ser obstetra, Sí. partera, matrona, como Sí. le dicen. Bueno, cuando yo tuve que presenciar por primera vez un parto siendo estudiante de medicina, me tuve que acostar en la camilla de al lado. Porque me desmayaba. Ay. Y después hice un cambio en los prácticos de esa materia de obstetricia. Si bien yo lo presenciaba, estudiaba, de esa materia le di con muy buena nota, pero en los prácticos lo hacía un colega mío con el que se presentaba con mi nombre. y él no podía soportar el dolor psíquico. Entonces yo lo reemplazaba en las guardias que hacíamos de psiquiatría. Ay, Así. ya. O sea, yo puedo conectarme fuertemente con lo que es y resonar ante el dolor psíquico. Pero lo que es el dolor físico, observar el dolor físico me liquida, me paraliza. Digamos que en una situación de emergencia actúo. Me ha tocado actuar en situación de emergencia y bueno, y ahí voy en automático. Claro, y el costo. Pero si tengo que tener una actitud más bien de escucha o de investigación del dolor físico, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ajá. No. Sí. El dolor psíquico sí, el dolor espiritual lo puedo soportar, no fácilmente porque moviliza mis dolores, pero puedo circular a través de ese dolor. Uh-huh. Eso es. O sea, todo lo que tenga que ver con el daño, la tortura, el daño físico. Sí. Eso a mí me permitió, durante la época de la dictadura militar en Argentina, estar trabajando con víctimas que eran compañeros y compañeras mías, que habíamos pertenecido al mismo espacio político, que habían sido detenidas y que se los había liberado y había que ponerlos en condiciones para que se pudieran ir al exilio. Ajá. Y entonces querían que yo los asistiera porque me tenían confianza, pero a la vez estábamos todos paranoicos porque estábamos todos con la persecución terrible porque objetivamente nos perseguían. Objetivamente sí, nos perseguían. Bueno, pero eso yo podía hacerlo. Sí. Y después, con la democracia argentina, seguí trabajando fundamentalmente con exiliados chilenos, chilenas y exiliadas de Paraguay, asistiendo a víctimas de tortura. Y durante muchos años, por lo menos hasta los años 90, asistí a víctimas de tortura de Argentina o que habían sido detenidos o desaparecidos y que luego habían aparecido. O que habían estado en la ESMA u otras zonas de detención y tortura. Pero a la vez ya venía trabajando también con mujeres que sufrían violencia. Entonces continué después ya trabajando específicamente en la violencia contra las mujeres, violencia de género y abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil. Esas dos cuestiones. Esas dos áreas, ¿no? Sí. Enrique, ¿y tu relación con la muerte? A ver, nunca tuve problemas con el tema de la muerte.
sí fue una constante el tema de bueno, ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa después de la muerte? Como una reflexión acerca como un poco más de lo trascendente. Sí, entonces tuve una época en donde, cuando era militante político, era adolescente, y militante político en una organización armada, en donde el tema de la creencia en Dios era muy firme en mí, en la creencia en un Dios, pero a la vez siempre con una distancia importante de las instituciones que formalmente representan a los dioses aquí en la tierra. Digamos, que tienen la franquicia, que tienen la representación, la franquicia aquí en la tierra. Entonces, recuerdo que estando en la ciudad de Córdoba recorrí absolutamente, creo que todos los grupos de Iglesia Católica, movimiento de curas para el tercer mundo, curas revolucionarios, monjas azules, budistas, hablé con todos. Y la verdad que no encontraba respuestas que me satisfaciera en ninguno, ¿no? Recuerdo estar hablando con un cura del movimiento de sacerdotes del tercer mundo que me decía en un momento, pero ¿sabés, Enrique, lo que es a veces estar en el púlpito hablando de Dios sin creer en Él? Es duro, sí. Y bueno, pero independientemente de las dudas que él tenía o que ellos tenían o las firmezas, etcétera, para mí era muy importante esa creencia y creo que fue un elemento por lo menos de ilusión, de protección durante bastantes años, hasta que pero nunca me cerraba la idea, siempre decía, bueno, pero acá hay peros fuertes, cuestionamientos fuertes a esta creencia que yo tenía. Hasta que en algún momento empecé a hacer cuestionamientos más fuertes, y bueno, en este momento no creo en la existencia de ningún Dios. En este momento, y se ha simplificado el tema de bueno, ¿qué pasa después de la muerte? No pasa nada. Es decir, si hoy desapareciéramos todo el planeta, no habría testigos, no habría quien pudiera decir absolutamente nada, no habría quien pudiera describir la realidad, no pasa nada. Entonces mi preocupación pasó a ser en el cómo morir. ¿Cómo morir? Y en el derecho que tengo a decidir cómo quiero morir. Buenísimo. En la medida de que esté en condiciones. Para eso, bueno, en Argentina hemos avanzado un poco en eso, en donde ya es posible decir, bueno, no quiero que hagan esto sobre mi cuerpo. Cierto. No quiero que avance sobre mi cuerpo con conductas idiotas para mantenerme vivo. Que ahí se relaciona con el daño al cuerpo, ¿no? Exactamente. Sí, se relaciona con eso. Y a la vez, a mí me parece muy buena esta idea de lo que se llama el suicidio asistido. O sea que cuando uno cree que es mejor ya no seguir existiendo, recibir alguna ayuda para que eso se produzca sin sufrimiento. Recuerdo 2 o 3 escenas que leí que me impactaron mucho. Una mujer que fue diagnosticada con un carcinoma muy grave, le habían dado muy poco tiempo de vida, fue en el norte de nuestro país, en el Iguazú, y esta mujer, ¿cuál es la decisión que tomó? La decisión que tomó fue tirarse en las cataratas del Iguazú. Y se suicidó así. Y por ahí he leído otro caso que se han tirado bajo un tren. Entonces digo, ¿por qué esto tan terrible, tan trágico,
si una persona tiene el derecho a decidir. Pero bueno, en nuestro país, en Argentina, todavía la presencia fuerte de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas sobre los cuerpos y el sometimiento por especulación política, por creencia, etcétera, de diputados y diputadas, hace que todavía los cuerpos, nuestros cuerpos, les pertenezcan, los tengamos hipotecados y le pertenezcan en parte a la Iglesia Católica y otras iglesias subsidiarias, digamos, de esta franquicia de representación de Dios, ajá, de un Dios. Pero a la vez es notable cómo, por lo menos en Argentina, va avanzando así, no oficialmente. Otros recorridos, en donde, por ejemplo, si hay una persona en un hospital que está sufriendo, siempre va a haber un médico que dice, quiere que lo tranquilicemos, y entonces se aplica algún analgésico y alguna medicación que hace que esa persona se vaya durmiendo, ajá, y relajadamente muera y no esté muriéndose ahogado, sufriendo, todas esas cosas que tan fascinante, digamos, para las iglesias, ¿no? Para las iglesias, sí. Es como, finalmente, cuando tú hablas, Enrique, de este el cómo morir, estás como aludiendo a un buen morir que sea coherente con el sujeto, ¿no? Claro, a un buen morir, a una muerte digna. A una muerte digna, hablando de la dignidad. A una muerte digna. Ajá. Digamos que si se ha luchado tanto para vivir, bueno, hay un momento en donde la vida no es lo prioritario deja de ser, el valor de la vida deja de serlo para pasar a ser el de una muerte digna. De una muerte digna. Porque sí, si seguimos manteniendo el valor de la vida, vamos a decir, bueno, cuando lo tuvieron a Franco, el dictador Franco de España, como 30 días sufriendo terriblemente, pero tenían que mantenerlo vivo a toda costa porque no podían arreglar el tema de la transición política. Entonces esa conducta sobre ese cuerpo está bien, tenemos que decir, porque está privilegiando la vida y hay que mantenerlo en vida, cueste lo que cueste. Como el ensañamiento, ¿no? Con un ensañamiento, exacto. Cuando a Franco le hubiera servido dejar de sufrir rápidamente y no que lo mantuvieran en vida tanto tiempo. Agonizando. Una agonía terrible. Sí. Enrique, y tú dijiste que tenías una hermana. Sí. ¿Cómo es tu vínculo filial? ¿Qué significa para ti haber crecido con una hermana 8 años menor? Sí, lo voy a unir a dos cosas. Por un lado, siempre mi sensación fue que tenía que tener una actitud de protección hacia mi hermana. Es una mujer independiente, psicóloga, feminista también, trabaja muy bien, digamos que es una profesional destacada y siempre hemos tenido una muy buena relación. Ahora, recuerdo en mis tiempos de militancia revolucionaria, yo tenía un gran amigo que pertenecía a una organización trotskista, ¿ya? Revolucionaria trotskista, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ajá. Vivíamos juntos, esas cosas locas, así de organizaciones diferentes, viviendo juntos, romanticismo. Es como los vínculos van más allá de la organización. Vivíamos en la misma habitación, ¿no? Y yo recuerdo que, porque él me tenía mucha confianza, muchas veces venían otros trotskistas y discutían en la habitación, y a mí me fascinaban ese tipo de discusiones. Pero hablábamos mucho de nuestras hermanas. Él tenía una hermana que tenía la misma edad de mi hermana. Okay.
Entonces hablamos mucho de nuestras hermanas y él me contaba anécdotas de su hermana y yo le contaba anécdotas de mi hermana. Y entonces, bueno, pasó que a él, Nicanor, bueno, un día lo mataron en Tucumán. Estaba en la guerrilla urbana y lo mataron en la provincia de Tucumán. Entonces, durante mucho tiempo, yo pensé en encontrarme con la hermana para contarle esto. Y le estuve buscando todos estos años. Esto se resolvió entre comillas, hace pocos meses. O sea, a él lo mataron en el año 73, habrá sido, 72, en el año 72. Y esto lo resolví hace pocos meses, así que hace 40 años. 40 años. Tratando de localizar a la hermana, que estaba en el norte de nuestro país. Bueno, gracias al tema de internet y Google, y después de mucho y mucho buscar, encuentro una referencia. Pero ¿cuál fue la espantosa referencia? Porque yo me había imaginado muchas veces el encuentro con esta hermana. Y la espantosa referencia fue que después de la muerte de él, tanto el padre como la madre como esta hermana habían sido secuestrados por los militares y están desaparecidos. Es decir, nunca he podido, obviamente nunca voy a poder concretar ese encuentro, ¿no? Así que, bueno, por eso esta es la asociación que tengo. Se resolvió entre comillas. Sí, se resolvió entre comillas. O sea, esto habla por un lado de la importancia de tener una hermana y por otro lado de toda mi fantasía que tuve durante estos años de encontrar esa hermana de mi amigo, pero que bueno, me enteré que había sido secuestrada, ¿no? Hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Sí. Bueno. Argentina. Y el poder y la dominación. Y el poder, sí. De los cuerpos. Sí. Enrique, ¿y cómo podrías, tus padres existen vivos? No, han muerto los dos, tanto mi madre que murió en un accidente en el 2009, 2010, y mi padre hace un año. Hace un año. Sí, murieron los dos. Así que bueno, con mi hermana pasamos a ser los más antiguos, los más viejos de la familia. Los más antiguos de la familia, sí. Y bueno, yo tengo 3 hijas y un hijo, que a su vez hay 4, una nieta y 3 nietos, 3 varones, diferentes parejas, algunos están casados, otros no. Yo siempre les he recomendado que nunca se casen, pero bueno, ellos libremente, 2 de ellas, él y una de mis hijas decidieron casarse, qué sé yo. Errores se cometen siempre. Bueno, de ahí sale otra voz y otro recorrido. Sí. Sí, bien, Enrique. ¿Hay algo que quisieras que las personas que nos van a escuchar supieran, que quisieras transmitir? No, bueno, sí, en realidad siempre me interesa recomendar, y esto lo hago también a los pacientes, a las pacientes, que no le tengan miedo a la libertad, que no le tengan miedo al ejercicio de la libertad, ¿no? Ajá, sí. Que lo mejor que puede haber es moverse y tomar decisiones libremente y, digamos, ir ampliando diariamente el espacio de libertad, porque ese espacio de libertad lo vamos ganando diariamente. No solo hablo de libertad política, ejercicio de derechos, de nuevos derechos, sino también de ir rompiendo
estructuras que nos aprisionan, pero que son internas. Internas, sí. A mí me gusta mucho cuando tú dices que es como el ejercicio de ir revisándose permanentemente en términos de cuáles son las premisas que a uno lo oprimen y lo van como constriñendo en el espacio. Sí, es un trabajo diario. Sí. Diario. A ver, yo no entiendo, y me cuesta entender, personas que dicen, pero aquellos tiempos, como viviendo la felicidad de aquellos tiempos. Para mí, siempre el hoy, pero es muchísimo mejor que ayer. Exactamente. Y que cualquier momento del pasado. Okay. Y si algo me fascina porque yo estoy haciendo mi doctorado en filosofía y sigo estudiando y sigo cursando y sigo manteniendo mi rol de alumno. Ajá. Si algo me fascina es encontrarme con personas, con gente que me cuestione lo que yo estoy afirmando y me produzca una ruptura de mi sistema de creencias. Ajá. Cuando eso se produce, para mí es fabuloso, porque siento que por un lado ya no voy a poder sostener lo que venía sosteniendo. Ajá. Y yo digo, bueno, si yo me sentía bien con lo que venía sosteniendo, a partir de ahora seguramente me voy a sentir mejor, porque voy a estar mucho más libre y voy a tener otros paradigmas, otras cosas novedosas. Como otro espacio, que sea otra ventana, Claro, entonces yo creo que eso es lo que uno nunca tiene que perder y por eso la importancia de mantener el rol de alumno, de alumna, ¿no? Estupendo. O sea, yo creo que ahí es como en esto de se va coludiendo con esas hebras desde la apertura, el salir de atravesar las paredes, de abrir otras ventanas, de permanentemente, es como la búsqueda de la línea de inestabilidad, ¿no? Es la búsqueda el equilibrio, sí, una situación de equilibrio, pero en un cambio permanente. Exactamente, sí. En donde encontrarse con personas que nos generen preguntas. A mí no me interesa encontrarme con personas que me dan respuestas. Son sumamente aburridos. Sumamente aburridos. Por eso detesto a los gurúes. Los gurúes, los maestros, los líderes espirituales me aburren soberanamente. Ajá. Se llame Francisco Bergoglio o quien sea, me aburren soberanamente, que creen que tienen la precisa de la vida, que tienen la justa de la vida. O sea, cada uno calza, y para quienes están escuchando, cada uno calza sus propios zapatos, cada uno tiene su propia mochila y proyecta su propia sombra y sabe qué pasa con su propia vida. Ningún boludo, ningún idiota puede venir a decirnos qué hacer con nuestras vidas. Exactamente. O puede decir, no, la vida es esto, que es muy clásico de los machistas, que le dicen a la mujer, no, a ver, para esa cabecita que yo te voy a explicar lo que es la vida, ¿no? O cómo se debe vivirla. O cómo se debe vivir. Siempre, sí. Muchísimas mujeres han tenido la experiencia de estar con un idiota así, machista. Pero, y creo eso, ¿no? Que si podemos aumentar la libertad cotidianamente, nos vamos a sentir mucho mejores como persona y mejor como sensación placentera en la vida. Estupendo. ¿No? Enrique, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Infinitamente agradecido y creo que tu voz va a permitir que las personas que nos escuchan puedan reflexionar y abrir otros recorridos. Bueno. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.